Hola a todos, ¿cómo andan? Bienvenidos a otro video. Hoy es un video donde vamos a analizar un poquito qué fue lo que pasó con todas las cripto hoy, que empezaron a caer fuertemente. Estábamos con Bitcoin llegando a un máximo histórico y después empezó a caer mucho. También pasó con todas las demás altcoins que acompañaron la caída, varias cayeron bastante. Y esto dejó como muy sorprendido a muchos porque claro, estaba todo subiendo y de la nada empezó a bajar. ¿Qué fue lo que pasó? Eso es lo que vamos a ver en el video de hoy. Como siempre seguimos haciendo video de análisis de criptomonedas, pero quería hacer una actualización de lo que está pasando con el mundo cripto en general, de por qué está cayendo todo, así que más o menos para tener una idea de qué está sucediendo, ¿sí? Y de que esto hay que ver cómo sigue mañana y cómo siguen los próximos días para ver cómo proseguir con todos estos trades, ¿sí? Que tenemos abiertos de criptomonedas. Así que antes de comenzar con el video, no te olvides de suscribirte si no estás suscrito. Hacemos análisis de criptomonedas todos los días, hablando de criptos, de distintas criptomonedas, qué tipo de entradas podemos ver, qué patrones, análisis técnico y demás. Así que si no estás suscrito, dale click a la campanita también para recibir las notificaciones, ¿sí? Por otro lado, lo que quería comentar también es, como siempre, déjenme sus comentarios con las criptos que quieren que analice. Yo los voy leyendo y las que veo que hay más interés las analizamos, ¿sí? Ahora, vayamos a ver qué es lo que pasó hoy. Vamos a tener que entender varias cosas antes de entender por qué sucedió todo esto, ¿sí? Así que pasemos primero a ver lo siguiente. Primero vamos a ver qué fue lo que pasó con Bitcoin rápidamente, ¿sí? Bitcoin estábamos hablando de que llegó a un all-time highs. Acá lo tenemos. Vamos a marcarlo con la línea horizontal. Ahí está. Vamos a marcarlo ahí. Tenemos entonces esa línea de máximo histórico previo, ¿sí? Vamos a borrar esto. Que llegó en un momento del día y después no paró de caer. O sea, parecería que todo acompañó y cayó a un máximo 8%. Ahora está recuperando y están 6% abajo. Aún así es bastante, es una vela importante de caída. Y no entendemos por qué. ¿Qué fue lo que sucedió? Vamos a entender otra cosa antes de comenzar. Primero tenemos que entender que las criptomonedas en general, en un principio por lo menos, tienen una correlación con las acciones, ¿sí? Con el mercado de acciones. Con todas las acciones, no con todas, pero sí como conjunto, como índice, ¿sí? O sea, las criptomonedas están hechas como un activo más, ¿sí? Como si fuera que te diga Apple, Tesla, lo que sea. También acompañan el movimiento general de las acciones en un principio, por lo menos históricamente. Luego de los primeros impactos, luego de las primeras caídas o subidas, empieza a diferenciarse un poco, pero en general acompañan bastante. Son consideradas como un activo más de la economía en términos de análisis técnico o de gráficos o de correlación de precios, ¿sí? ¿Qué significa eso? Si los índices de acciones empiezan a crecer bastante, las criptos en un principio acompañan también esa reacción. Lo mismo en la inversa, ¿sí? Si las acciones empiezan a caer bastante, también las criptos acompañan y caen también, ¿no? Por lo menos en un principio. Después se empiezan a diferenciar un poquito y demás, ¿sí? Pero en un principio reaccionan en el primer instante de la misma manera, ¿sí? ¿Por qué? Y porque hay miedo en la economía, todos empiezan a vender o todos empiezan a comprar cuando hay entusiasmo. Entonces, todo ese acompañamiento de la psicología de las masas, de los mercados, acompaña en un principio. Y ahora quiero mostrarles algo de qué pasó con las acciones hoy, por qué el mercado está en rojo. Primero tenemos que China se había despertado bastante mal, los mercados chinos empezaron a estar bastante mal, cayeron bastante. Y además quiero que vean esta lista que tengo acá, que es una lista que yo vengo haciendo de seguimiento de otras acciones, ¿viste? Del mercado que voy analizando y que voy también operando. No sé si están interesados en que analice acciones en general, así que si están interesados me lo dejen en los comentarios. Yo voy a empezar a analizar acciones también, no solamente criptomonedas, ¿sí? Pero en un principio miren esto rápidamente, los tengo acá para que simplemente lo vean. Tenemos varias acciones del mercado, por ejemplo NIO, que es una empresa de autos eléctricos. Tenemos UAL también, United Airlines. Tenemos AMD, Snapchat, Facebook, Netflix. Tenemos SPG, otra que estoy siguiendo. Todas estas miren cómo están, está todo rojo. Pero no está todo rojo poquito, está todo rojo, bastante rojo. Estamos hablando de que empresas como Facebook, que no suelen tener una caída fuerte como esta así nomás, están teniendo caídas importantes. Miren esto, vemos que la vela abrió con un gap acá. Vean, lo voy a ampliar para que lo puedan ver. No voy a hablar en detalle, simplemente quiero que vean cómo cayeron las acciones, ¿sí? Esto estamos hablando que abrió con un gap bajista y terminó mucho más abajo todavía. Lo mismo con Snapchat, miren Snapchat. Las tecnológicas recibieron una paliza. Acá estamos viendo que la vela es verde, pero en realidad es una vela verde mentirosa. ¿Por qué digo esto? Porque en realidad miren el gap con que abrió, ¿sí? Significa que el gap abrió acá abajo y terminó un poquito más arriba, pero aún así terminó negativo, ¿sí? O sea, terminó negativo menos 3,54%, o sea, un montón. AMD lo mismo, venían todas al alza, miren cómo abrió con gap bajista y terminó mucho más abajo todavía. O sea, todas las acciones fueron golpeadas, ¿sí?
¿Qué estamos hablando de eso? Bitcoin, recordemos, y todas las criptos son un activo más. También forma parte de la primera reacción del mercado ante variaciones importantes. Ahora, la pregunta es, ¿qué fue lo que sucedió? ¿Por qué las acciones cayeron? Estamos hablando ahí de otro índice que quiero mostrarles, que es el índice índice dólar, ¿sí? Que lo pueden buscar como DXY. Es un índice importante que en general tiene una correlación de que cuando pega un volantazo tan violento, no siempre es el caso, hay que ver con otros indicadores económicos, pero en general cuando el índice de dólar, que nos da una idea de la fortaleza del dólar, sube violentamente como esto, como lo que vemos acá, miren el mechón que marcó hoy, ¿sí? Es un mechón importantísimo. Con este mechón en general y en conjunción con otras cosas como los rendimientos de los bonos, esto hace que las acciones en el primer impacto sea negativo, ¿sí? Que sea correlación negativa. Si el índice de dólar subió de esta manera, las acciones golpearon para abajo, ¿sí? Miren cómo estamos, ahora estamos en una zona de resistencia, un poquito por arriba de la zona de resistencia, por lo cual es un poquito preocupante. En realidad estamos como más o menos, tenemos esta zona de acá como resistencia previa, así que vamos a ver cómo reaccionan mañana en el mercado esto y qué efecto tiene, ¿sí? Pero tenemos esta zona de acá como resistencias previas, pero lo importante que quiero que entiendan es eso, ¿no? Esto hizo que las acciones golpeen bastante fuerte también. Tenemos también los rendimientos de los bonos que subieron, por lo tanto también fueron golpeadas las acciones de esa manera. Así que eso fue bastante importante. Ahora quiero mostrar los índices de acciones, ¿sí? Vamos a ver, por ejemplo, el S&P. Vamos a ponerlo acá. Vamos a poner el SPY, por ejemplo. Miren esto. Este es el índice de acciones, ¿sí? De las 500 empresas más importantes. Y estamos hablando de que llegó a un máximo, miren cómo tuvo este recorrido, llegó a un máximo cerca de los 472 y después empezó a caer. El día de hoy tuvimos este mechón importantísimo que hizo bastante caída. Acá lo tenemos, como pueden ver, esto es un mechón que todo este impulso alcista que llevó las acciones bastante bien fue acompañado por esto, ¿sí? Por mechones grandes pero alcistas. Luego llegó un máximo y ahora está corrigiendo. El día de hoy abrió con un mechón como este, que miren esto, quiero que vean el detalle, ¿sí? Vamos a ampliarlo para que lo vean. Ahí va. Tenemos que la vela abrió con un gap bajista de este tamaño, es decir, que abrió más abajo de lo que cerró el día anterior, y además de abrir más abajo, terminó más abajo todavía, ¿sí? Estamos hablando de que terminó acá abajo. Estamos hablando de una caída ya venía cayendo, y además agregó una caída de, vamos a ponerlo acá, en un porcentaje, perdón, ahí, vamos a marcarlo que no se ve bastante bien, ahí va, de 0,84%, que parece poco, pero en lo que son los índices no es poco. Simplemente con verlo en este ETF podemos ver, no es el índice, es el ETF, pero para que tengan una idea, ¿no? En este caso podemos ver que las mechas suelen ser bastante pequeñas y una caída tan importante con un gap suele ser bastante negativo, así que pegó bastante negativo. Vamos a buscar vamos a buscar el índice más que el ETF para que lo puedan ver. Vamos a poner SPX. Ahí está. Acá tenemos un poquito más de información. Acá lo vamos a poder ver. En este caso ahí se ve bien reflejado. Estamos hablando entonces de que las acciones fueron bastante golpeadas. Si vemos el Nasdaq vamos a ver lo mismo. El Nasdaq es el caso de las acciones tecnológicas, ¿sí? Vamos a verlo acá. Miren esto, también cayendo fuertemente. Entonces todo esto golpeó las acciones. Como podemos ver, en todo esto están todas rojas. Cualquier acción que busquemos, la gran mayoría fueron bastante golpeadas. Y como dijimos, el Bitcoin es también un activo más de la economía y reacciona en un principio, en una primera instancia, similar a las acciones. Después se pueden empezar a ver diferenciaciones y demás, ¿sí? Pero en principio reaccionan de la misma forma. Y bueno, podemos ver que esto fue tal cual como sucedió. Todas las acciones cayeron y esto también. Esto es porque el mercado en sí se asusta, toda la gente empieza a retirar su dinero, a vender, y esto hace que se destruya valor y se caigan los precios, ¿sí? Ahora lo que hay que ver, y que es importante, es ver cómo se comportan las criptomonedas en estos próximos días, ver qué hace el índice dólar y ver qué hace el S&P y demás, ¿sí? A ver si se retoma un camino alcista o si corrige un tiempo hasta bajar el soporte que mostramos ahí y vuelve a retomar el camino alcista. Así que a estar atentos a todo eso y a los índices de la economía para ver cómo funciona esto, cómo reaccionan el resto de los activos y las criptomonedas, obviamente, ¿no? Pero quería hacerles este resumen de qué pasó con las cripto hoy, por qué empezaron a caer de la nada, que todo el mundo se empezó a preocupar, ¿sí?
Esa es la aplicación así resumida de lo que es. Si te gustó este video, por favor compartilo para que la gente se entere de por qué reaccionaron así las criptomonedas el día de hoy. Y también no te olvides de suscribirte si no estás suscrito. Y déjame tu comentario con la cripto que quieren que analice. Vamos a subir otro video mañana. Subimos videos todos los días analizando criptomonedas. Así que espero que les haya gustado este video y nos vemos en el próximo.